más allá del deporte. Amigos, es un placer recibirlos en esta su serie, Deporte más allá del deporte. Historias que por su importancia pasaron del ámbito deportivo al social. Quizás nada puede afectar más la imagen de una población que el pasar a la historia como el lugar donde se cometió un magnicidio. Pero una ciudad logró diluir ese estigma gracias a su equipo de fútbol americano, los Vaqueros de Dallas. John Fitzgerald Kennedy ganó las elecciones para convertirse en el 35º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en 1960. Kennedy fue el presidente más joven después de Theodore Roosevelt en asumir el cargo y fue el primer presidente católico de ese país y el primero también en haber nacido en el siglo XX. A él le tocaron sucesos de gran trascendencia como la invasión de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles cubanos, la construcción del Muro de Berlín, los movimientos por los derechos civiles, las primeras acciones bélicas en Vietnam y el inicio de la carrera espacial. Héroe altamente condecorado en la Segunda Guerra Mundial y perteneciente a una de las familias más ricas y poderosas del país, fue un ícono de las aspiraciones y esperanzas de su nación. Ese mismo año, la Liga Nacional de Fútbol recibía un nuevo equipo de expansión en la ciudad de Dallas, Texas, los Vaqueros. La ciudad de Dallas fue fundada cuando Texas ya se había convertido en república independiente en 1841. En el cruce de varios caminos y en el río Trinidad había visto un gran desarrollo. Empieza su crecimiento en los 1800. Realmente ahí es donde la ciudad de Dallas, Texas, empieza a crecer. Esto viene después de la guerra. La guerra hace que tanto los suizos, alemanes, franceses, como la mayor parte de los europeos lleguen y se asienten en la ciudad de Dallas, dándole un crecimiento bastante fuerte, tanto en agricultura como en vías ferroviarias, que eso hace que empiece a unir tanto la ciudad de Dallas como el resto de lo que viene siendo todos los pueblos o ciudades aledañas a la misma ciudad. Y por supuesto esto hace que Dallas sea algo muy importante, sea una de las ciudades más importantes del estado de Texas. De ahí que también la ciudad de Dallas es una de las ciudades más grandes del territorio norteamericano. A finales de los 50 era una de las llamadas ciudades del futuro. El fútbol profesional había crecido en popularidad para finales de la década y Dallas era una ciudad comercialmente viable para tener un equipo profesional. El empresario Lamar Hunt quería ser propietario de un equipo y pidió a la NFL poder incorporar un equipo en Dallas. La liga prácticamente se burló de él y le contestó que muchas ciudades estaban haciendo infructuosamente la misma petición. Hunt creó entonces una nueva liga con equipos de esas ciudades precisamente para competir con la NFL, llamándola Liga Americana de Fútbol. La nueva liga con 10 equipos era una amenaza real para la NFL. Como parte de la estrategia para competir contra ella, se expandió e incorporó un equipo para competir directamente contra el nuevo equipo de Hunt, los Tejanos de Dallas, al cual llamaron los Vaqueros. Los dueños de los Vaqueros contrataron a Tex Schramm como gerente y al coordinador defensivo de Gigantes, Tom Landry, como entrenador en jefe y empezaron a trabajar para inaugurar la temporada de 1960 en el estadio Cotton Bowl, el cual compartirían con los Tejanos de la Liga Americana. Los primeros años de los Vaqueros de Dallas fueron perdedores, de verdad, fueron dramáticos. No ganaron un partido en 1960, empataron uno y después los siguientes 4 años pues tampoco se veía que las cosas mejoraran. Sin embargo, tenían como entrenador en jefe a un genio llamado Tom Landry, una persona que estaba destinada a hacer algo especial para esta franquicia. Y aunque en los primeros años no ganaban muchos partidos, el dueño de los Vaqueros, Clint Murchison, un visionario del juego, dijo: pues si la prensa, los aficionados están presionando porque despida a Tom Landry, lo que voy a hacer es darle un contrato de 10 años para que sepan de lo que se trata y cuáles son nuestras reales intenciones. La mejor decisión que pudo haber tomado Clint Murchison Jr. en 1964. Darle un contrato a Tom Landry de 10 años, no despedirlo, que hubiera sido lo que actualmente hubiera ocurrido. Lo mantiene en su cargo y Tom Landry convierte a los Vaqueros de Dallas en un equipo ejemplo, en un equipo
en una empresa, una institución icónica dentro de la NFL que se volvió de verdad el ejemplo a seguir para muchas escuadras de la NFL. No preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu país. John F. Kennedy. En noviembre de 1960, a los 43 años de edad, John F. Kennedy ganó la elección presidencial como candidato demócrata a su contraparte republicana, Richard M. Nixon. Los Vaqueros de Dallas terminaron su primera temporada con una marca de 0 ganados, 11 perdidos y un empatado. El deporte en el estado de Texas, sobre todo en Dallas, bueno, pues tenemos a los niños bonitos, que así se les llama y se les va a seguir llamando, a los Dallas Cowboys, que obviamente sabemos que al principio no tenían ni ton ni son, no ganaban, no tenían un Super Bowl, y de repente viene este boom de los Dallas Cowboys. Empiezan a ganar los Super Bowls, pero sobre todo tiene algo muy importante, su mercadotecnia. Tan es así que hasta el día de ahora, en este siglo XXI, los Dallas Cowboys son conocidos como el equipo de los niños ricos, vuelvo a repetir, de los niños bonitos, porque tienen toda una franquicia. Son los primeros que llevan toda esta instrumentación de cámaras, son el primer equipo que es transmitido a nivel internacional. Tan es así que aquí en México hay muchísimos fanáticos de los Dallas Cowboys, porque fue uno de los primeros equipos de fútbol americano que llegó a transmitirse hacia nuestro país. La presidencia de Kennedy había tenido altas y bajas. Todo acabaría el 22 de noviembre de 1963 en la ciudad de Dallas, Texas, cuando fue impactado en la cabeza por una bala, en uno de los más controversiales magnicidios en la historia. El hombre acusado del homicidio, Lee Harvey Oswald, fue asesinado 2 días después frente a las cámaras de televisión en el sótano de la estación de policía por Jack Ruby, del que se creía tenía nexos con la mafia. Tanto el asesinato del presidente como del supuesto asesino mancharon permanentemente la reputación de la ciudad. Todo parecía indicar que el magnicidio de uno de los presidentes más queridos en la historia del país sería el referente de la ciudad tejana por siempre. Pero los vaqueros cambiarían eso en la siguiente década. La ciudad de Dallas, hay que recordar que quedó marcada 1963 por el asesinato del presidente John F. Kennedy. Toda la percepción que tenía la ciudad de Dallas o la población de Estados Unidos hacia la ciudad de Dallas era negativa por este suceso trágico en la historia del siglo XX. Todo el sentimiento de la nación de los Estados Unidos era de animadversión sobre la ciudad de Dallas, y la gente tuvo que luchar contra ese aspecto negativo. De ahí las circunstancias que puede cambiar un equipo ganador, una institución como los Vaqueros de Dallas, que transformaron esa imagen de la ciudad tejana en un ejemplo a seguir. ¿Cómo fue eso? Pues con trabajo y con talento, y enseñando la consistencia, la creatividad, la estrategia que podía conseguirse con talento creativo como lo que tuvo los Vaqueros de Dallas, muchas veces apoyado ciertamente por su gente. El liderazgo es lograr que alguien haga lo que no quiere hacer para lograr lo que quieren lograr. Tom Landry. Los Vaqueros de Dallas tenían la mística de Tom Landry. Funcionaban de acuerdo con la idea de este legendario coach. Un equipo planeado desde las bases, con una base sólida de jugadores, elementos inteligentes, seleccionados incluso por medio de computadoras. Fue el primer equipo que seleccionó talento usando computadoras, programas de computación en la década de los años 70, con matemáticos hindúes que no tenían idea de jugadores de fútbol americano, pero que le daban la suficiente información a Tom Landry para seleccionar jugadores, sobre todo inteligentes, que supieran adaptarse a su complejo sistema de juego y su plan para llevarlo a cabo dentro de los partidos. Los dueños de los Vaqueros no se habían equivocado al contratar a Tom Landry. La genialidad de Landry fue sin duda el factor clave del éxito de los Vaqueros y el motivo por el cual la ciudad de Dallas empezaba a ser conocida por algo más que por ser el lugar donde habían asesinado a John F. Kennedy. Cuando quieres ganar un juego, tienes que enseñar.
Cuando lo has perdido, tienes que aprender. Tom Landry. ¿Sabes por qué el estadio de Dallas tiene un hoyo en el techo? Es para que Dios vea jugar a su equipo favorito. Dicho popular en Dallas. En 1971, los Vaqueros estrenaban su nueva casa, el Texas Stadium, con una victoria de 44-21 frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra. A mitad de temporada iban con marca de 4-3 y la ofensiva no trabajaba como Landry esperaba. Landry tomó la decisión de poner a Roger Staubach como mariscal de campo titular y el ex Marín terminó ganando los últimos 7 juegos de temporada. Las victorias frente a Minnesota y nuevamente a San Francisco les dieron el pase al Supertazón número 6. Staubach, con una ofensiva de 252 yardas por carrera, fue el jugador más valioso cuando derrotaron a los Delfines de Miami 24-3 para dejar de ser el equipo del año siguiente. La comunicación y la relación sentimental que lograron Tom Landry y Roger Staubach está en un nivel aparte. Dos elementos que realmente se querían, no nada más como atleta-jugador. Era un sentimiento profundo el que los dos sentían el uno por el otro, que a la vez guardaban sus distancias. No tenían una relación social muy fuerte. Sin embargo, en el terreno de juego lograban comunicarse con lo que hacía funcionar a los Vaqueros y que les dio esa imagen ganadora en la década de los 70. Nadie ganó más partidos, nadie ganó más yardas, nadie produjo más ofensivas de mucha explosión de yardas que los Vaqueros de Dallas de Tom Landry y Roger Staubach. El fútbol es un juego increíble. A veces es tan increíble que no lo puedes creer. Tom Landry. Gracias a la televisión, los Vaqueros de Dallas se habían convertido en una atracción a nivel nacional. El equipo jugaba desde 1966 en los Juegos de Acción de Gracias y sus constantes apariciones en postemporada y su sofisticado y bello equipo de porristas, su famosa defensiva del día del juicio y los cardíacos finales del partido del quarterback Roger Staubach hacían de los Vaqueros una gran atracción, no solo a nivel nacional. Habían sido el primer equipo en transmitir juegos en español y la afición de Dallas, tan solo en México, suponía que más de la mitad de los cientos de miles de televidentes que veían las transmisiones de la NFL en el país eran aficionados al equipo de la Estrella Solitaria. En esas épocas, los Vaqueros de Dallas comenzaron a ser conocidos como el equipo de América. Dallas se había convertido en un gran innovador para el fútbol americano. La agresiva mercadotecnia funcionaba ahora en varios países. Empezaron a emplear alta tecnología como el uso de computadoras para el proceso de elección de jugadores de colegial y presionaron por incluir el uso de las tomas de televisión para aclarar el marcaje de jugadas. Si bien no fueron el equipo que más campeonatos ganó en la década de los 70s, sí fueron el que más se difundió. Para 1975 hacían su tercera aparición en el Supertazón, esta vez contra el equipo de los Acereros de Pittsburgh, en un gran partido que finalmente perdieron 21-17. 2 años después ganaron su segundo campeonato, esta vez derrotando contundentemente al equipo de los Broncos de Denver en el Supertazón número 12. 2 alas defensivos, Randy White y Harvey Martin, compartieron el título de jugador más valioso. Es en gran parte las personalidades combinadas de Landry y Staubach lo que terminaron haciendo que los Vaqueros fueran el equipo de América. Un liderazgo ejemplar, la disciplina, muchas veces férrea, muchas veces difícil de entender para las generaciones actuales, no nada más de deportistas, de cualquier empresa en la que nos enfrentemos. Tom Landry era un entrenador directo, que no se andaba con rodeos, decía las cosas como eran, reales, honestas, y los jugadores lo entendían y muchas veces se sentían ofendidos, pero no importaba, porque el entrenador tenía la respuesta adecuada para cada situación. Un ejemplo es que en cada reunión que hacían los Vaqueros de Dallas los lunes por la mañana, ganaran o perdieran, Tom Landry se dedicaba a deshacer a su equipo. No importa que hubieran ganado el Super Bowl, Tom Landry regresaba a los principios básicos del deporte. Ganamos el Super Bowl, pero sí, los felicito. Entrenamos dentro de un mes y vamos a volver a los puntos básicos, aprender a taclear, aprender a bloquear, aprender de nuevo el juego. No somos los mejores ahora, lo fuimos hace un mes,
y el fútbol americano es de momentos, como bien decía un amigo mío que se llama Carlos Rosario. Ellos representaban esa imagen ordenada, pulcra y eficiente, siempre en control de las situaciones, que al país le gustaba proyectar hacia el mundo. Eran los buenos de la película, y más si se comparaban, por ejemplo, a los Raiders de Oakland, que parecían haberse fugado de la prisión. El Capitán Regreso o el Capitán América, como era conocido Staubach, daba la impresión de ser el esposo que todo padre quisiera para su hija. De 1970 a 1979, Dallas ganó 105 juegos de temporada regular. Nadie lo igualó. El liderazgo es una cuestión de que la gente te vea, gane confianza viéndote reaccionar. Si tú estás en control, ellos estarán en control. Tom Landry. La partida de Staubach parecía catastrófica, sin embargo los Vaqueros se mantuvieron ganadores y yendo a postemporadas los siguientes 4 años, pero ahora distaban mucho del equipo de la década anterior. Seguía siendo el equipo de América, pero era evidente que gran parte de la magia se había terminado. Para 1986, y con la incorporación de Herschel Walker, trofeo Heisman de ese año, los Vaqueros parecían renovados. La fractura de muñeca de White a mitad de la temporada significó que perdiera los últimos 6 de 7 juegos de la temporada, rompiendo de esa forma la racha de 20 temporadas ganadoras. La temporada siguiente, con la huelga de jugadores, no les fue mejor. Para 1988 terminaron con la peor marca de la liga. Esa sería la última temporada del arquitecto del equipo. 1989, el equipo fue vendido al petrolero Jerry Jones y lo primero que hizo fue despedir de forma poco elegante a Tom Landry. El entrenador se enteró de su despido por la televisión, lo cual le sentó a los aficionados como una patada. Jimmy Johnson era el nuevo entrenador y con la primera selección del draft seleccionó al quarterback Troy Aikman, al que también Landry quería para el equipo. Al ir con récord perdedor de 0-5 en la temporada, hicieron la transacción más brillante que ha hecho ningún equipo en ese deporte. El corredor Herschel Walker fue cambiado a los Vikingos de Minnesota por 5 jugadores veteranos y 8 selecciones colegiales. La liga terminaría por prohibir este tipo de negociaciones en el futuro. Vaqueros terminó la temporada con marca de 1-15, la peor desde que iniciaron en la NFL. Siempre he sido un poco gitano. De todas formas, pasé 5 años en la estatal de Oklahoma, 5 años en la Universidad de Miami y me moví después de ganar el campeonato nacional. Y 5 años con los Vaqueros. Así que estaba listo para moverme otra vez. Ganamos 2 supertazones, espalda con espalda, y sentí que ya había logrado lo que quería lograr. Jimmy Johnson. Johnson efectuó una de las mejores selecciones de la historia con los jugadores que había conseguido por parte de Minnesota. A los jugadores jóvenes como Aikman, Darren Johnson, Mark Stefanowski. El entrenador seleccionó a Emmitt Smith en 1990, Russell Maryland y Eric Williams en 1991 y Darrell Woodson el año siguiente. Ellos se sumaron al talento que había quedado de la época de Landry, como Michael Irvin, Nate Newton, Ken Norton, Mark Tweeney, Jay Novacek y Charles Harley. Todos estos jugadores llegarían a Juegos de Estrellas y muchos de ellos al Salón de la Fama. Se empezaba a construir nuevamente una de las más grandes dinastías de la NFL. Trata a una persona como es y continuará siendo como es. Trata a una persona como debiera y pudiera ser, y se convertirá en esa persona que puede y debe ser. Jimmy Johnson. En 1992, Dallas terminó con la mejor defensiva y el líder corredor de la liga con una marca de 13-3. Se vengó de la victoria de San Francisco en 81 y terminó arrollando a los Bills de Buffalo 52-17 en el Supertazón 27. Jimmy Johnson se convirtió en el primer entrenador en ganar los campeonatos colegial y profesional en la historia del fútbol americano. En 1993, Vaqueros terminaron 12-4 y volvieron a derrotar a San Francisco en la final de la Nacional para repetir el Supertazón anterior contra Bills de Buffalo.
propinándoles otra contundente derrota 30-13. El equipo era imparable y prueba de ello fueron los 11 jugadores seleccionados al tazón de las estrellas esa temporada, récord de la liga. Pese a todo lo anterior, la relación del dueño con su entrenador llegó al límite, una semana después de haberse coronado por cuarta vez. Johnson presentó su renuncia y Jones anunció al siguiente día la contratación del entrenador Barry Switzer de la Universidad de Oklahoma. Convencidos de que podrían ganar nuevamente, Vaqueros contrataron en pretemporada a Deion Sanders de los 49. Smith ganó nuevamente el liderato como corredor y Vaqueros terminó con las Águilas de Filadelfia y los Empacadores de Green Bay para ir a cobrar venganza de los Acederos de Pittsburgh en el Supertazón. El entrenador Switzer se unió a Johnson al ganar títulos en colegial y profesional. Pete Carroll con Seattle lo haría años más tarde. Nadie está pensando que pueden venir aquí, poner un equipo aquí y volverse multimillonarios. No conozco a nadie que venga a la NFL de esa forma. Jerry Jones. El dueño de los Vaqueros, Jerry Jones, entraba cada vez más en las decisiones operativas del equipo, la selección de jugadores del colegial y el tomar partido sobre los temas que le corresponden al equipo técnico. Ahora era uno de los pasatiempos favoritos del dueño. Ya para el inicio del siglo, Dallas perdía a sus mejores jugadores, Irvin, Aikman y Smith. Gailey y Campo fueron entrenadores que no hicieron mucho por el equipo. Parcells fue sacado del retiro, pero nunca tuvo el resultado que de él se esperaba. Los Vaqueros continúan siendo un equipo con mucha afición. Los últimos años han sido un constante sube y baja en sus actuaciones. La gente entrega su pasión, la gente entrega sus sentimientos, da de su tiempo, su atención. Yo no había visto tanta atención y tanta efervescencia por la NFL que en los últimos años, de verdad. La década de los 70, de los 80, de los 90 nos gustaba la NFL, pero en lo que va del siglo XXI hemos visto que la fiebre por este deporte crece y crece y que la entrega que tienen los aficionados de verdad que es ejemplar y nunca antes vista. Muchos aficionados de los Vaqueros acreditan las regulares actuaciones de su equipo al papel protagónico que tiene el dueño de la organización. Incluso después de haber invertido en grande en la construcción de uno de los estadios más fastuosos de todos los deportes, se le sigue echando en cara que prefiere tener un entrenador sin mucha personalidad para ser él el mayor protagonista. En noviembre 22 de 1963, Dallas fue testigo de uno de los más horrendos crímenes de la historia moderna. Su nombre había quedado manchado de por vida por ese magnicidio, pero el equipo de fútbol americano, a base de su excelencia, hizo posible que el mundo, al escuchar Dallas, dejara de ligar el asesinato de Kennedy como la primera cosa que brincara a la mente sobre la ciudad. Hoy, la ciudad ha crecido hasta convertirse en el área metropolitana más grande del país, después de Los Ángeles, Nueva York y Chicago, siendo la única sin conexión al mar, con cerca de 1.3 millones de habitantes. Y el estado contribuye con el 8% del Producto Interno Bruto, solo atrás de California.